Qué importante es el tema de esta mañana. Sanidad total. Había un hermano que oraba todos los domingos de la misma manera. Se paraba en la iglesia y decía: Señor, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, lléname de tu palabra, lléname de amor. Al otro domingo la misma oración: Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu presencia. Y ya los tenía un poquito cansados los hermanos de la iglesia de que todos los domingos diga la misma oración. Así que un hermano, después que hizo esta oración este hermano, se paró y dijo: Señor, tápale los agujeros a este hermano para que de una vez por todas los pueda llenar. Y se acuerdan de esa canción que hace poco escuchábamos en un programa para chicos: tengo el corazón con agujeritos, decía. Y muchos tenemos el corazón con agujeritos. Había un hermano en la iglesia que era bastante pesado y un día se paró en la iglesia y dijo: tengo un anuncio para hacerles. Dijo: me voy a ir a Tierra Santa. Y quería anunciárselo, medio orgulloso era. Y me voy a parar en el monte Sinaí y voy a leer los 10 mandamientos en voz alta. Y un hermanito de allá atrás dijo: ¿y por qué no te quedás mejor acá y lo cumplí? Lo cierto es que todos precisamos en la vida sanidad total. Jesucristo dijo: yo vine a deshacer las obras del diablo. Todo relacionado al enemigo nos trae enfermedad. ¿Por qué hablamos de sanidad? Porque el pecado, con su oscuridad, está siempre relacionado a la enfermedad. En cambio, el respetar los principios bíblicos está asociado con la sanidad de nuestras vidas. Cuando una persona tiene comunión con Dios, esa persona se empieza a sanar. Y esa sanidad trae paz a su vida, paz a su corazón, paz a su alma y paz a sus relaciones. La palabra sanidad en el griego significa sozo. Es una palabra que significa completar. Jesucristo viene a completarnos, porque cuando venimos al Señor, cuando no lo tenemos al Señor, estamos incompletos, estamos enfermos. Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. Dijo: vayan por todo el mundo y prediquen mi palabra. Y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, como dice, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, un cristiano, la salvación es inmediata. Alguien está esta mañana y dice: Señor, reconozco que necesito de ti, te entrego mi vida. La salvación es inmediata por gracia. Pero formar un discípulo lleva tiempo, toda una vida. Muchas veces nos preguntamos por qué hay tantos cristianos que dicen groserías. ¿Por qué hay cristianos que dicen malas palabras? ¿Por qué hay cristianos que gritan? ¿Por qué hay cristianos que mienten? ¿Por qué hay cristianos que no cumplen su palabra? Que se enojan por cualquier pavada. ¿Por qué? Porque no han experimentado la sanidad total en sus corazones. Jeremías 18 dice: después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo, buen día Víctor, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. El Señor te dice esta mañana a vos y a mí. Lo primero que te dice es que necesitas sanidad completa.
Y el Señor nos dice: estás en mi mano como el barro en manos del alfarero. El alfarero es Dios. El taller del alfarero es la iglesia. El barro somos nosotros. ¿Cómo nos forma el Señor? A través de todo lo que nos pasa. Lo bueno, lo malo. La vida es un combo donde tenemos que vivir muchas experiencias desagradables. Pero esas experiencias son las que nos van formando el carácter, porque todos estamos siendo reparados. La iglesia es una clínica donde estamos sanando a las personas. En primer lugar, necesitamos sanidad en nuestras ataduras espirituales. ¿Podemos decir esta frase todo? Sanidad en nuestras ataduras espirituales. Los seres humanos tenemos un vacío que solo Dios lo puede llenar. Sin embargo, el hombre trata de llenar este vacío con suplementos. Por ejemplo, a la gente le gusta idolatrar cosas. A veces no nos damos cuenta, pero un ídolo se convierte en mi esposa es un ídolo para mí. Hay gente que ha puesto a sus hijos como un ídolo. Miren lo que dice Éxodo 20, 3 y 4. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, dijo el Señor. Encabezando los 10 mandamientos. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Sanarnos de nuestras ataduras espirituales. Nos hacemos ídolos. Para muchos su ídolo es el trabajo. Para otros su ídolo es y hay gente que le rinde culto y le ora a imágenes que no son Dios. Querido, esto es pura idolatría. Cualquier cosa en tu vida que ocupe el primer lugar se ha convertido en un Dios. Yo he reconocido en mi vida que muchas veces el fútbol fue un ídolo, fue un Dios para mí. Me tuve que arrepentir, le tuve que pedir perdón a Dios y renunciar a este ídolo. Ahora, cuando una persona le rinde culto a un Dios falso, a una imagen que cree que le puede dar suerte, esas oraciones le producen el mismo dolor a Dios que a nosotros nos produce la infidelidad de una persona a la que amamos. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, todos juntos. Porque hay un solo Dios, de nuevo. Hay un solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. No llegás a través de nadie más. La Biblia es muy clara, un solo. Por lo tanto, para ser sanado espiritualmente, tengo que renunciar a todo culto que hayamos hecho a cualquier Dios o ídolo falso, que no sea el Señor. En estos tiempos, muchos se han ido tras el camino del ocultismo, creyendo la mentira, porque el diablo es mentiroso. La Biblia dice que es mentiroso, es homicida desde el principio, y nos ha hecho crecer como a muchos jóvenes de que el ocultismo es un juego. Pero no es así. Detrás de los ocultismos se esconden los demonios más crueles, más perversos, más depravados, más violentos,
Cada vez que en la Biblia encontramos una enfermedad, generalmente se encuentra asociada a un espíritu. Hay espíritus que se mueven. Hay gente que se ha metido en el mundo de la brujería, que consulta el horóscopo, la tabla Ouija. Los resultados son terribles. Culpa, condenación, comienzo a cuestionar la existencia de Dios, pesadillas, insomnio. Necesitamos ser sanados espiritualmente. En mi casa paterna, nosotros estábamos en este camino y tuvimos que renunciar para abrazar la fe del Señor Jesucristo. Y quiero decirte que el día en que en mi casa fuimos libres de las ataduras espirituales, fue como familia empezamos a levantar en el nombre del Señor. Dice Hechos 19:18, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. ¿Saben de que cuando uno habla de sanidad interior, muchos de nosotros, o algunos, yo no nací en un hogar cristiano, pero muchos de los que están aquí han nacido en un hogar cristiano. Pensamos, los que tenemos varios años en los caminos del Señor, que nosotros no necesitamos de sanidad interior. Quizás alguno precise, pero yo no. Satanás es muy astuto, se viste como ángel de luz para engañarnos, para que nosotros nos autojustifiquemos, nos creemos limpios, nos creemos, por ejemplo, mejores que otros. Hay cristianos que se creen mejores que los demás, que se paran sobre un pedestal y miran al resto de la sociedad con desprecio. Este es el espíritu del fariseísmo. El espíritu del fariseo, que es muy común entre los cristianos, es el espíritu de juzgar continuamente la vida de otros. Hay casas donde se practica el juzgar a otros hermanos como deporte. Ay, pastor, mis hijos no quieren venir al Señor. Y pero si te pasaste toda la vida hablando mal de la iglesia, ¿qué van a querer venir al Señor? Si con lo que trataste de construir lo borrabas con la boca. Es un espíritu al que hay que renunciar, al que hay que pedirle, Señor, saname. Es el espíritu que te lleva a no practicar lo que predico. Es un espíritu que te lleva a aparentar, fingir que estás bien o que estás alegre. Hay un espíritu que nos lleva a sembrar cizaña de manera muy... Hay gente que es muy astuta en sembrar cizaña. Y a veces se aprovechan de los corderitos, de las personas nuevas, y les siembran cizaña y hablan mal de otros. Y Dios dice, si no te sanas, la vas a pasar muy mal. Un espíritu que nos lleva a oponerme. Muchas veces cuando se está predicando la palabra, hay alguien que dice, eso no es verdad. Eso que está diciendo es mentira. Un espíritu de oposición. Hay gente que se opone a la oración, hay gente que se opone a la alabanza. Hay gente que no se da cuenta, pero tiene un espíritu de división, de control y manipular. Dios te dice en esta mañana, necesitas ser sanado. Pero también necesitamos sanidad de la mente. Podemos ir todos juntos, sanidad de la mente. Recién hablamos de sanidad de ataduras espirituales. La mente es el centro de operación de nuestras vidas. Aquí archivamos los buenos y los malos recuerdos. Aquí tenemos deseos pecaminosos, argumentos, fortalezas mentales que se levantan en contra de los principios del Señor.
en contra de otras personas y en contra de nosotros mismos. Porque muchas veces el peor enemigo que vos tenés se llama vos. Tus peores enemigos no están afuera, están dentro tuyo, y sos vos y soy yo. El peor enemigo de Miguel Seravica es Miguelito. Por eso necesitamos sanidad de la mente. Porque sabiendo esto el enemigo sabe que es nuestro campo de batalla. Trata de tentarnos, trata de engañarnos, pone sus mentiras, pone sus pensamientos. Y Dios nos dice en esta mañana, necesitamos sanar nuestra mente. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que vive en nosotros. La palabra de Dios dice, Efesios 4:23, dejen que el Espíritu, todos juntos, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Un político, alguien que se presentó hace poquito, dijo, no podemos esperar un cambio si siempre hacemos lo mismo. En realidad son palabras de Albert Einstein. Dice, es de loco pensar que puedo obtener un cambio en mi vida si siempre hago. Por eso dice la Biblia, ustedes tienen que ser renovados continuamente en sus pensamientos y en sus actitudes. La palabra arrepentimiento en el griego significa metanoia, que viene también de la palabra metamorfosis. ¿Vieron cuando el gusano se convierte en mariposa? De alguna manera el Señor hace esta transformación en nosotros y dice la Biblia, si ustedes cambian la manera de pensar, inmediatamente cambiará su comportamiento. Romanos 12:2, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Este texto es tremendo. Vamos de nuevo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle. Yo me he dado cuenta de que hay muchos cristianos que no quieren cambiar. Te piden un consejo, quieren salir adelante. Es más, algunos dicen, hasta con orgullo, yo soy así, que me aguanten. Nadie tiene por qué aguantar tus locuras. Nosotros tenemos como hijos de Dios la responsabilidad de crecer y cambiar. Por eso creo que si no hay la voluntad de cambiar, si no siento la necesidad de cambiar, si no entiendo la necesidad de que Dios me sane, nada va a ocurrir en nuestros corazones. Dejen que Dios cambie sus pensamientos, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Me gusta porque a veces hay gente que dice, no vayas a la iglesia porque te lavan el cerebro. Y tienen razón. Claro que le lavamos el cerebro, pero con la mejor intención. Porque nosotros venimos a la iglesia con una mente podrida, con pensamientos que no nos llevan a ningún lado. Y lo que hacemos es poner la palabra de Dios en nuestra mente. Gloria a Dios que Dios nos lava el cerebro. Gloria a Dios que la palabra de Dios transforma nuestra manera de pensar. Amén. Tenemos que también experimentar sanidad de los hábitos pecaminosos. Dijimos sanidad de ataduras espirituales, sanidad de la mente, pero sanidad de hábitos pecaminosos que teníamos antes de conocer a Jesús. La iglesia no es una colección de santitos. Somos un grupo de pecadores que hemos sido perdonados por la sangre de Jesús y que estamos siendo reparados. Vos y yo, toda la vida. Y este proceso de cambio no se detiene, avanza. Decirle al que tenés al lado, está siendo reparado por el Señor. Quieras o no, está siendo reparado.
Gracias, Señor, por obrar en nuestros corazones. Gracias, Señor. Dice 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y voy a decir, pero si esta palabra dice que yo soy una persona nueva, yo tengo en mi mente archivado todo lo malo que yo hacía en el pasado. A veces viene una persona a la iglesia y dice, no, yo no quiero entrar, pastor, porque está fulanito, y fulanito una vez me estafó. Sí, bueno, pero ahora lo conoce a Cristo, ¿sabes qué? Y acá estamos siendo todos reparados. Ahora estamos aprendiendo que tenemos que pagar todas nuestras deudas y lo único que tenemos que deber es el amarnos unos a otros. Y puede ser que te encuentres pastor, ¿sabes lo que pasa? A la iglesia va mi ex. Fíjense qué mal que hablamos, porque seguimos con pronombres posesivos como mí, no es más tuyo. Mi ex. No es más tu ex. Mi ex. Seguimos con pronombres que no tenemos que usar. Dice, queda archivado en la mente cosas de nuestra vieja naturaleza. Dice, desháganse de su vieja naturaleza. Desháganse de su antigua manera de vivir. Y Pablo ilustra como que tenemos que ponernos un vestido nuevo. Dice, pónganse la nueva naturaleza, como si fuera un vestido. Dice Efesios, por lo cual, así que, yo lo quería leer en mi versión, pero esto lo tenemos ahí, todos juntos podemos decir, así que dejen de decir, apá, larga heavy, de nuevo, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. El que robaba, no robe más. Si eras un ladrón antes de venir al Señor, querido, ahora hay que laburar. Hay que laburar con esfuerzo, ganarse el pan de cada día, no solamente para suplir las necesidades, sino también para ayudar a los demás. Porque el cristiano siempre va por más. Si eras una persona que se enojaba mucho, como dicen muchos, Señor, hermano, yo cuando antes de venir al Señor tenía un carácter. Ah, muy bien, saben eso. Pero no puedo seguir teniendo un carácter podrido estando en los caminos del Señor. Porque dice la Biblia, si fueras de aquellos que te enojaban, no te enojes más de esa manera. Si fueras de los que empleaban un lenguaje grosero y cada palabra que decías ofendías, porque vieron que hay gente que ha sido maltratada. Entonces todo el que ha sido maltratado busca con quién descargarse. ¿Y con quién se descarga? Con lo que tiene más cerca. Con la esposa, con el esposo, con los hijos. Pero algunos caen. Porque el maltrato recibido lo refleja en otro. Dice todo lo que digan, que sea bueno, que sea un estímulo, que sea útil, que edifique a lo que oigan. No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. Líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todo grito, de toda calumnia. Me acuerdo el día con Susi que juntamos a nuestros hijos y le dijimos, en casa no se grita. Queridos, cada uno en casa tiene que sentarse y escribir los valores de nuestra casa y pegarlos bien grandes en la heladera, en el lugar donde vas más. La heladera, ahí vas más, a la heladera. En casa no gritamos, un valor.
En casa nos ayudamos, en casa somos humildes, en esta casa se honra al Señor. Escribí 3 o 4 valores, ponelo en un lugar donde leerlo. Pero un día dijimos, en casa no se grita. Tratamos de construir un hogar, un pedazo de cielo, donde se respire armonía, donde los chicos tengan ganas de volver, donde los esposos no se queden por ahí porque no tienen ganas de vivir un infierno. Para encontrar victoria sobre hábitos pecaminosos que teníamos antes de conocer a Cristo, en primer lugar debo reconocerlos. Señor, yo tengo todavía un mal carácter, yo todavía digo muchas malas palabras. Cuando yo vine a Cristo, yo me di cuenta que mi boca era un inodoro. Cada 3 palabras que decía yo, 4 eran malas palabras. No podía hablar sin decir malas palabras. Pero el Espíritu Santo, cada vez que decía, me decía, hey, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué hablas así? Reconocer mis pecados. Señor, yo digo todavía mentiras, yo soy un mentiroso, yo soy una mujer mentirosa, yo tengo que abandonar esto. No más, Señor, no más, confieso mi pecado. Porque dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, Señor, no quiero más. No quiero más decir mentiras, no quiero más decir grosería, no quiero ser un mal hablado. Señor, no quiero tener este carácter. Sanidad de ataduras espirituales, sanidad de la mente, sanidad de hábitos pecaminosos, pero sanidad también de nuestras emociones. Todos estamos heridos emocionalmente. Si vivís en esta tierra, todos estamos heridos emocionalmente debido a experiencias dolorosas que hemos vivido en la niñez o ahora. Algunos de los que estamos aquí fuimos rechazados por los padres. Algunos sintieron en carne propia lo que es ser abandonado. La vieja se enamoró del que no se tenía que enamorar y se fue de casa. Muchos se sienten abandonados, traicionados, despreciados. Muchos sufrieron la infidelidad, los abusos verbales, porque hay gente que no pega pero te mata con la lengua, y a veces es peor la lengua que una mano fuerte. Y lógicamente que estamos totalmente en contra de toda especie de violencia. Pero hay gente que ha sido abusada emocionalmente, físicamente, sexualmente. Hay gente que vive el tormento de la soledad, que es uno de los virus más tremendos que viven muchas personas. ¿Cómo somos sanados de nuestras emociones? Isaías 53, 3 y 4 dice: despreciado y rechazado por los hombres. Está hablando de Jesucristo, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Querido Jesucristo, sufrió en carne propia, experimentó todo lo que nosotros pasamos en la vida. Experimentado. Él fue despreciado. Él que era el Señor de señores, Rey de reyes. Él que era el dueño de todo, fue despreciado, fue rechazado, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, todos juntos decimos, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Gloria sea al Señor. Todo lo que soportó el Señor Jesucristo en la cruz es para que vos hoy seas libre de toda culpa, de toda condenación, de todo lo que viene el diablo a acusarte y a arruinarte la vida y a ponerte culpa. Somos libres.
El Señor Jesucristo cargó mis enfermedades, mis pecados, soportó mis dolores para darme un corazón nuevo. Dice Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón. Voy a derramar un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Gloria sea al Señor. Muchos vinieron a la iglesia dudando del Señor con un corazón de piedra, pero hoy tienen un corazón receptivo a la palabra. Dale gracias al Señor. Y vos me decís, pero tengo un corazón nuevo, tengo la mente de Cristo, sin embargo tengo en mi mente todos los dolores, todos los desprecios, todos los abusos, y la única solución para ser sanado de todo lo que yo he sufrido en la vida es el perdón. Todo el que te dañó de chiquito, de grande, todo el que te hizo algo, lo vamos a perdonar en el nombre del Señor Jesucristo, como dice Marcos 11:25, cuando estén orando, perdonen a todo aquel contra, guarden rencor, porque el perdón nos libera. Y cuando buscamos a quien hay que perdonar, a veces el primero que está al lado en la fila es mi esposo, mi esposa. Las personas más cercanas. Pero si no perdono, no voy a tener un corazón sano. Mucha gente caminando por el mundo con un corazón dañado va lastimando e hiriendo a otros. Sanidad de las emociones. Quiero invitarte porque dentro de 2 jueves tenemos el último módulo de sanidad interior que estamos dando en la iglesia. Y es justamente el perdón. Yo no conozco pareja exitosa sin que haya conocido el poder de la palabra perdón. Borrón y cuenta nueva. Trazamos una línea y construimos para adelante. No conozco una vida que no haya sido exitosa sin que haya conocido el secreto y el poder del perdón. Señor, perdóname. Una familia que va para adelante es una familia que se perdona. ¿Amén? Amén. Pero también necesitamos sanidad sexual. En un mundo donde reina la perversión, necesitamos sanidad sexual. El sexo es algo que Dios nos regaló para amar y disfrutar con nuestra esposa. A ver, lo voy a decir de nuevo. Es un regalo que Dios nos dio para amar y disfrutar con nuestra esposa. Pero Satanás agarró este regalo que Dios nos dio y lo destruyó. Hoy hay todo tipo de confusión sexual. Es más, te dicen, ¿qué sos vos? ¿Tortuga? Hoy podemos decir que estos chicos pueden decir que son tortugas. No sabés qué sos. Todo tipo de confusión sexual. Dice Romanos 1:24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Tenemos que ser sanados de las ataduras sexuales, como también de las heridas que el pecado sexual nos ha causado. Es ser sanos de toda práctica sexual que Dios prohíbe. El adulterio, el sexo prematrimonial, el tener muchas parejas sexuales. Por eso Jesús murió en la cruz, para sanarnos y librarnos de los pecados sexuales. Sanarnos de la rabia, del odio, de la amargura. Sanar, dice la Biblia, a los quebrantados de corazón. Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Vamos todos juntos. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas.
¿Por qué muchas familias están como están? Porque han pasado por alto esto. ¿Qué debo hacer? Confesar los pecados sexuales. En segundo lugar, pedirle a Dios que me sane de todo abuso sexual y sus consecuencias. Que llene nuestros faltantes, porque muchas veces lo que nos falta en la vida lo terminamos erotizando. Nos faltó un padre y creemos que con sexo lo podemos cubrir. Me faltó amor en la vida y creo que A se puede llenar con B. Y no es así. Pero cuando vemos una película en la tele, cuando una pareja se rompe, ¿qué hace el hombre cuando la mujer lo deja? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero? Cuando muchas veces vemos que el hombre va y se emborracha. En muchas de las películas vemos que cuando en una pareja la mujer, el tipo va y se emborracha. ¿Qué hacemos? Cuando algo nos falta, tratamos de llenarlo con cosas que no nos satisfacen, que nos hacen peor todavía. ¿Cuántas mujeres le faltó el amor de papá? Faltó la figura masculina en la casa de un padre que les dé aprobación, que les dé cariño, y salieron por el mundo a vender su cuerpo al mejor postor. ¿Cuál es el problema de esto? La Biblia dice que cada vez que yo me uno con alguien en una relación sexual, estoy ligando mi alma. Quiere decir que hay mucha gente que tiene su alma desparramada por todo Ramírez, por todo Crespo, pero no hablo de esta iglesia, de otra iglesia. Hay gente que tiene desparramado su vida, su alma, en un montón de lugares. Y de repente dice, me siento incompleto. Y claro, si te ligaste con este, te ligaste con aquella. Porque la Biblia dice que yo hago una unidad con quien practico esto. Miren qué importante lo que dice la Biblia. ¿Qué hago con estas cosas? Tengo que pedirle al Señor que me ayude a perdonar y soltar a todos los que nos han lastimado sexualmente. Desligarnos de esa persona. Me desligo mentalmente, emocionalmente y sexualmente, y le pido perdón al Señor. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Yo sé que estamos hablando de cosas bravas, pero necesitamos sanidad total. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y decir, yo no soy más un adúltero. Eso era antes de conocer a Cristo, ahora no soy más un adúltero. Yo ya no soy una persona infiel, porque hay hombres que quieren ser amigos de todas las mujeres. Y Dios le dice, cuidá lo que tenés, porque aún lo que tenés lo vas a perder. No se puede tener todo en la vida. Hay que cambiar la manera. Yo no soy más adicto a la pornografía. Cambiarlo. Yo antes era un esclavo, ahora soy un hijo del Señor. Antes era un huérfano, ahora me paro como hijo en las promesas de mi Padre Celestial. Tengo un corazón nuevo. Terminamos diciendo que necesitamos ser sanos de nuestras maldiciones. Algunas maldiciones nos vienen de arriba y otras maldiciones las buscamos nosotros. Ayer veía un muchacho de una tribu que vieron que en una tribu indígena se ponen un hueso acá en la nariz y había un perro que lo quería atacar. Entonces decía debajo, hay maldiciones que las buscamos nosotros. Claro, si vos sabés que a los perros les gustan los huesos, ¿para qué te ponen perro? Yo sé que le echamos la culpa al diablo de todo. El diablo por ahí está amargado, dice, le echan la culpa de todo a mí. A veces el diablo se frustra.
Porque nosotros le echamos la culpa de todo lo que nos pasa y de todo lo que nosotros nos hemos buscado. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cuál es la maldición más grande? El infierno. Jesucristo dijo, hay un cielo, hay un infierno. Muchos caminan por un camino angosto, que va camino a la vida. Muchos caminan por un camino ancho y espacioso, pero conduce a la perdición. La peor maldición es el infierno. ¿Cómo rompo la maldición del infierno? Aceptando a Cristo en mi corazón. Recibiendo a Cristo en mi corazón. Señor, te recibo en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Rompo inmediatamente cuando hago esas palabras, cuando digo esas palabras, esa maldición eterna. Pero hay otras maldiciones que nos toca romper. Hay gente que dice, a mí me orinaron los dinosaurios. Yo estoy salado, querido. Me acuerdo un día que mi papá fue a una fiesta que hacían los españoles en Santa Fe. Y había muchos regalos, desde 0 kilómetros, motos, lancha. Pero había muchos regalos menores y él se ganó 2 paquetes de sal. Uno de fina y uno de gruesa. Y me llama y me dice, ¿vos podés creer lo que me gané? 2 paquetes de sal, no uno, 2. Uno fino y uno grueso. ¿Se sabe lo que hice cuando llegué a casa? Lo agarré contra la pared y lo reventé. Le digo, viejo, vos no sos un tipo salado, vos sos un tipo bendito en el nombre del Señor. Hay gente que dice, estamos salados, estamos malditos. Es verdad que hay pecados que debemos confesar porque hay maldiciones que hemos atraído con nuestro comportamiento. Pero a veces heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos maldiciones que hicieron sobre nuestra vida. Y querido, esto es muy importante porque yo tengo que pedir perdón por el pecado de ellos y romper ese pecado generacional. ¿Escuchaste bien? En casa oren, rompiendo toda maldición que a lo mejor papá, mamá, la abuela o la tatarabuela un día nos hizo. En el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Pero hay algunos que son malditos porque no saben hablar en la vida. Malditos porque hablan mal. No saben callarse la boca. Si tenés algo bueno para decir, decilo. Si no tenés nada bueno para decir, cállate la boca. Bendecidos por hablar bien, maldecidos por hablar mal. Cambien la manera de hablar. Cambien la manera de pensar. No digan más groserías. Líbrense, dice la Biblia, de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera. ¿Qué es una calumnia? No es una columna, porque yo pensaba que era la calumnia. La calumnia es cuando yo miento acerca de otra persona. Y toda clase de mala conducta, líbrense. El Señor quiere que seamos sanos financieramente también. La avaricia es una enfermedad del alma. Hay mucha gente que es avara. Siempre decimos que lo que le damos a Dios es una muestra de nuestra madurez espiritual. Está también la sanidad física. Dice 1 Pedro 2:24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Muchas enfermedades físicas se sanan cuando hay sanidad espiritual, cuando hay sanidad emocional, cuando hay sanidad mental, cuando nos libramos de los hábitos pecaminosos, porque el pecado enferma. El pecado enferma.
sanidad en nuestras relaciones. Cuando pecamos, se rompió la relación entre Dios y nosotros. Y se rompió la relación entre nosotros. El pecado vino a romper todo. Por eso tenemos tantos problemas en nuestro país. Por eso estamos llenos de grietas. Porque nuestro mayor problema no es la economía ni la inflación. Nuestro mayor problema es el pecado. Y mientras el hombre siga sin reconocer cuál es su mayor problema, nunca encontrará la solución. Querido, no pongas tu esperanza en ningún hombre hasta que Jesucristo no se siente en su trono en Jerusalén. Nunca veremos un reinado justo sobre la tierra. Esperamos en el único en el que tenemos esperanza, Jesucristo. Pero cuando yo estoy bien con Dios, empiezo a restaurar la relación con mi esposa. Esta semana me di cuenta que le dije algo a Susi que le hice mal. Entonces en el momento le pedí perdón. Fue una semana tan especial esta que vivimos, con tantos sacudones en lo económico, que en el negocio estábamos como turco en la neblina. Y por ahí lo traté mal a mi hijo. Pero inmediatamente lo abracé, le di un beso y le dije, perdóname porque te traté mal. Tenemos que restaurar la relación con nuestra esposa, tenemos que restaurar la relación con nuestros hijos, tenemos que restaurar la relación con nuestros padres. Si hay alguna relación que no está bien en tu vida, tenés que restaurarla, porque eso te corresponde como hijo de Dios. Y vos decís, no, pero fue el otro el que me ofendió. No importa, los hijos de Dios damos el primer paso, aunque no tengamos la culpa. Porque ahí está la bendición del Señor. Ponete de pie en esta mañana. Quiero que hagamos una oración juntos. Vamos a orar por los chicos ahora, antes de ir a casa. Pero en esta mañana creo que el Señor está obrando en nuestros corazones y quiero que vos en voz alta digas conmigo esta oración que yo voy a decir. ¿Me acompañan? ¿Sí? ¿Amén? Bueno. Gracias Jesús, porque en la cruz puedo encontrar mi sanidad total. Soy sano de toda atadura espiritual. Tomo la decisión de ir a mi casa y limpiarla de toda basura, de toda película, libro. Gracias porque tengo la mente de Cristo. Pero tengo que dejar que el Espíritu Santo transforme mi manera de pensar. Sana mi negatividad, Señor. Tengo malos recuerdos que gobiernan todo mi ser. Pero, Señor, mi comportamiento va a cambiar. Soy una nueva persona en Cristo. El hombre enfermo está clavado en la cruz. Ya no vive en mí ese hombre y esa mujer mentirosa. Soy sano de todo dolor sexual. En la cruz llevaste todas mis ataduras. Quiero restaurar mis relaciones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.